Hola a todos, hoy voy a compartir con vosotros los trabajos importantes de las azaleas, como por ejemplo el que viene después de la floración. Algo vital para la salud de la planta y para tener una buena floración en la siguiente primavera. Como veréis, ahora la planta, tiene un perfil aceptable y tiene una forma más o menos. Ha crecido un poco, pero tiene un perfil más o menos aceptable. Pues ahora, en junio, la planta entra en su etapa de máximo crecimiento. Las azaleas crecen bastante y si nosotros mantenemos el perfil tal como está ahora, cuando llegue la siguiente temporada el perfil va a ser el doble. Además de que habrán muerto muchas ramas interiores porque no le ha dado la luz. Entonces, en el trabajo que voy a realizar ahora sobre esta azalea, que ha comprado un amigo y cliente, y se la voy a mandar cuando ya esté trabajada y demás, pues lo importante es, primero, preservar la estructura del árbol, retrocediendo el verde y eliminando las ramas que hayan nacido mal situadas y dejando el espacio suficiente para los nuevos crecimientos. En esos nuevos crecimientos vamos a obtener nuestras nuevas flores. Y si ese trabajo no lo hacemos ahora, lo hacemos cuando se haya deformado el perfil por completo en otoño o al final del invierno que viene, habremos quitado todas las flores que estaban en esos brotes que hemos quitado. Entonces, para tener una buena floración, muy importante hacer el trabajo ahora. Ahora es el momento de podar, formar y trasplantar si lo necesita, ya que los trasplantes, al igual que en otras especies, se hacen justamente antes de que comience su etapa de máximo crecimiento. Y en el caso de la azalea es ahora. Por Europa no se ven en las exposiciones mucho, no sé por qué, seguramente es porque no coinciden exposiciones en la época de floración de las azaleas. Las exposiciones normalmente se suelen hacer o a finales de invierno con las brotaciones o en otoño, más enfocado a otras especies como pueden ser las coníferas y los caducos. Y las azaleas, pues no están teniendo mucha cabida en las exposiciones por ese mismo motivo. Pero es una especie que puede dar, que va a dar muchas satisfacciones y que son un espectáculo en floración. Entonces, algo que me estáis preguntando mucho, no me florece, está muy bonita, está muy verde, pero no me florece. ¿Qué ocurre? El tema del abonado es importante. Desde ahora hasta finales de otoño, yo lo abono con un abono equilibrado ahora y más alto en fósforo y potasio en otoño. Pasado el invierno, ese periodo en mi caso llega hasta casi hasta diciembre, más o menos, ¿vale? Porque hasta diciembre aquí hace más o menos buena temperatura y la planta está creciendo. Después entra una etapa de 2 meses más o menos de reposo, se ponen un poco pardas por el frío, eso es algo normal. Y en primavera, o sea, hasta la floración, mejor dicho, porque no hasta final de primavera, hasta que florece, yo no abono la planta. La planta la tengo muy fuerte y está a tope de energía, acumulada desde este momento de junio que empiezo a abonar hasta diciembre. Entonces, si tú abonas la planta antes de la floración con un abono nitrogenado o un abono orgánico de nitrógeno o con los abonos que solemos utilizar en primavera para bonsái, la planta va a priorizar el crecimiento. Se te van a alargar mucho los crecimientos, los capullos de flor, los nuevos crecimientos, los capullos de flor van a quedar muy adentro porque esos capullos de flor ya están muy desarrollados, pueden tener casi 1 centímetro o más en esa etapa que os digo de finales de invierno. Se va a desarrollar mucho el verde y esos capullos de flor van a quedar dentro. Incluso la planta puede priorizar el crecimiento a la floración, secando muchos de esos capullos. Sobre todo si lo habéis hecho una poda fuerte de estructura a comienzos de primavera, a finales de invierno. Por supuesto, estamos hablando de árboles con una estructura formada, árboles sanos y árboles fuertes. Si tengo un árbol que está debilitado, por supuesto, primero voy a quitar la floración y voy a priorizar la salud del árbol y el crecimiento. Si tengo un árbol en formación, pues igualmente voy a priorizar el crecimiento y definir una estructura potente en el árbol antes que la floración. Pero para árboles que están formados y que necesito, lo que estoy buscando es una estrategia para disfrutar
de la máxima floración y el máximo tiempo posible. El abonado que realizo yo en las azaleas es desde junio hasta septiembre, abono orgánico líquido equilibrado, y en los meses de otoño, que aquí ya os digo que es desde octubre más o menos, finales de septiembre hasta diciembre, según cuando venga el frío, pero más o menos diciembre, ahí utilizo un abono más alto en fósforo y potasio. Y ya por esa fecha son muy evidentes los capullos de flor, ¿vale? Después tengo un periodo de unos 2 meses que no abono nada, que es cuando está el frío, y después ya a comienzos de primavera lo que utilizo son revitalizantes. Un revitalizante con micronutrientes y algunos aminoácidos, pero no pongo abono. La planta está perfecta, está fuerte para seguir su crecimiento, sobre todo el de floración, hasta su momento de máxima floración. Pasada la floración, realizaremos el trabajo que a continuación vais a ver que hago sobre este árbol. Telescope, take me on this journey home. I don't wanna wait no more. Lay me down behind the moon. Tell me you'll be on real soon. I don't wanna wait no more. We could be dancing in the stars. We could be floating on away. As long as I'm safely in your arms, and it don't really matter where we stay. 'Cause space makes me sad. 'Cause space makes me sad.
Bien, ya estaría la azalea lista. Ahora, esta azalea, como este año ha venido de la importación y normalmente vienen a tope de raíces, tocaría trasplantarla. Las azaleas hacen un cepellón de raíces finas muy compacto. Entonces, aproximadamente el 40% de las raíces las corto con un serrucho. Una sierra de este tipo, más o menos, se corta más o menos un 20% por los lados y otro 20% hacia abajo. Se corta todo eso. Y el resto del cepellón, con un palillo y mucho cuidado y paciencia, vas abriendo y con una manguera a presión das con agua a presión y lavas las raíces y quitas todo el sustrato que puedas con ese palillito abriendo camino y la manguera quitando el sustrato viejo. Después se planta en canuma 100% y a mí me gusta ponerle arriba una capa fina de 1 centímetro de acadama. Mojo el fango primero y después acadama para mantener más la humedad. Y también la acadama pesa más que la canuma y cuando riego pues no tengo problemas de que se salga. Con este trabajo la azalea estaría lista hasta el próximo junio. No hay que hacerle nada más. Sus tratamientos preventivos, el abonado que he comentado anteriormente y nada más. Algún brote que se alargue porque coja más fuerza de la cuenta, pero ya está. Estas son las labores de mantenimiento. Es una planta que no es propensa a enfermedades, que no requiere mucho mantenimiento ni muchos trabajos, simplemente esta poda de aclarado antes del trasplante cuando le toca, y si no le toca trasplante, pues también. Y con esto estaría listo. Con el vídeo de hoy espero haberte aportado valor y ganas de hacer bonsái con esta fantástica especie que no solo te va a dar una floración espectacular, sino también vas a poder experimentar un crecimiento y una evolución rápida, ya que es un árbol que no tiene muchas plagas, solo hay que tener un poco de cuidado y hacer tratamientos preventivos en cuanto a fungicidas, pero evoluciona bastante rápido. Así que te animo a que la cultives haciendo bonsái aquí y bonsái aquí. Hasta el próximo vídeo.